Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Un evangelio que busca la justicia colectiva. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? El placer, el honor, el gusto es todo nuestro. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda en este día domingo 25 de octubre de este 2015. Un poquito más de 60 días nos van quedando para finalizar este año, y aquí seguimos trabajando creyendo que no estamos arando sobre el mar, creyendo que estamos arando en buena tierra, y creyendo que muy a pesar de todas las condiciones adversas a las que nos hemos enfrentado a lo largo y ancho de todos estos años, sí en realidad vale la pena hacer lo que hemos hecho, y sí en realidad vale la pena seguir haciendo lo que continuamos haciendo, porque creemos que aunque parezca lo contrario, nuestro país va caminando en el camino que debe de ir caminando. Por supuesto, recuerde usted que lo que hemos hablado, lo que hemos compartido tantas otras veces, vuelvo y lo repito el día de hoy: para resolver un problema primero hay que identificar el problema. Y parte de las dificultades que hemos tenido en el pasado es que hemos fallado en identificar los problemas, cosa que a lo largo de todos estos años, a través de este medio de todos, Radio Cadena Mi Gente, hemos venido haciendo, desnudando y descubriendo los problemas para que podamos apartarlos del camino, para que no sigamos tropezándonos en esa misma piedra. Así es que saludos y bendiciones a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Saludos y bendiciones a usted que nos escucha a través de la señal abierta del AM 700 en todo lo largo y ancho de nuestro pequeño El Salvador. Por supuesto, el saludo extensivo a nuestros hermanos centroamericanos allá en Guatemala, Honduras, en Nicaragua, y por supuesto a través de la internet hasta el resto de países centroamericanos también, como Costa Rica y Panamá. Así es que bendiciones a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal de internet en migenteinforma.org o a través de radiocadenamigente.com, y a ustedes, amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la señal de teléfono fijo o celular en todas las 9.5 millones de millas que comprenden los Estados Unidos. Muchas bendiciones y saludos. Recuerde que usted puede escuchar Radio Cadena Mi Gente también desde su teléfono celular o teléfono fijo. El número es el 712-432-6898. Siempre saludando a nuestros hermanos contertulios de la mañana. Muchas bendiciones a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, al hermano doctor Arturo Flores. Siempre saludando también hasta Costa Rica a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo. Gracias a todos los hombres y mujeres que hacen posible Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas gracias por su apoyo. A los diferentes comités de apoyo en el mundo, muchísimas gracias. Hombres y mujeres de bien, solidarios, que también son de libre pensamiento y que entienden la importancia que un medio como Radio Cadena Mi Gente tenga vida, porque es la forma como todos vamos sembrando en el camino para construir ese país que nosotros queremos. Los países, así como las vidas, no se construyen con simples ideas, no se construyen con simples pensamientos, se construyen a través de trabajos tesoneros, se construyen a través de visiones que sean llevadas del pensamiento y del corazón a la realidad. Se construyen a base de mucho sacrificio, se construyen a base de mucho dolor, de muchas lágrimas, y por qué no agregar, también se construyen a base de muchos enemigos. En el camino uno se encuentra y consigue muchos enemigos gratuitos que no entienden necesariamente muchas veces la razón por las cuales las cosas se hacen. En medio de todo eso, es importante que caminemos, es importante que avancemos, es importante que hagamos, es importante que creamos, y es importante que creamos en lo imposible, porque haciendo lo imposible podemos, por supuesto, conseguir todo aquello que es posible.
Así es que de nuevo, muchísimas bendiciones y abrazos fraternales a todos. El día de hoy hemos escogido compartir bajo el tema de un evangelio de justicia colectiva. Suena como una contradicción eso, justicia colectiva, porque debería de sobreentenderse que la justicia de hecho ha de ser colectiva o no es justicia. Es decir, que cuando la justicia, entre comillas, aplica solo a unos pocos, esa llamada justicia es injusticia, porque la justicia no puede hacer bien a unos y hacer mal a otros. La justicia destruye el mal, la justicia destruye la injusticia, la justicia enfrenta todo aquello que es mentira, que es engaño, que es abuso, que es fraude, que es el producto de las emociones, los sentimientos y los pensamientos y deseos carnales del ser humano. Todo lo que es injusticia, escribió el apóstol Pablo, es pecado. Entonces se sobreentiende o debería de sobreentenderse que la justicia ha de ser colectiva. Pero como dicen por ahí, que del dicho al hecho hay un gran trecho, la realidad nos cuenta otra historia. La realidad nos demuestra o nos muestra otra película muy diferente a lo que debería de ser. Entonces llegamos a la conclusión al ver las cosas a través de los lentes de la realidad actual y del pasado, que la justicia no es colectiva, que la justicia solamente aplica a los peces más gordos, que la justicia puede ser cortada y remendada a la medida. No aplica la misma justicia, es decir, las mismas leyes no aplican para aquellos que tienen dinero y aquellos que no tienen dinero. No aplica para aquellos que ostentan el poder y aquellos que no tienen el poder. No es la misma justicia. Por eso es que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, un evangelio de justicia colectiva, aunque eso parezca contradictorio. O a lo mejor pueda parecer que no tiene ese sentido. Entonces hablar del evangelio de Jesucristo implica, por supuesto, hablar de un evangelio que nos presenta, nos muestra y nos anima a vivir bajo una sombrilla de justicia que es colectiva. Pero hablar del tipo de justicia colectiva de la que habla el evangelio es, por supuesto, del tipo de justicia a la que todo ser humano debería de aspirar. Pero es mentira que el tipo de justicia colectiva de la cual habla el evangelio del Señor Jesucristo es el tipo de justicia a la que todo ser humano aspira. Y digo que es mentira porque de nuevo, la realidad misma nos indica que no todos están interesados en que la justicia sea colectiva. Sin embargo, debe de ser así. Una justicia que no tenga ni remiendos ni parches. Una justicia que no solamente aplique a un pequeño grupo de personas. Debe de ser o ha de ser una justicia que no tenga exclusiones de ningún tipo. Es lógico y que como nosotros como personas, como seres creados, todos estamos claros de las imperfecciones con las que tenemos que vivir. Lo bueno de eso es que debemos de comprender que las emociones nuestras no deben de controlar nuestras decisiones, sino que nuestras decisiones deben más bien ser controladas y ejecutadas por nuestro razonamiento, por nuestro pensamiento. Por supuesto, tenemos mucho camino que recorrer. Es decir, que debemos de esforzarnos día con día y debemos de aprender a vivir de una forma correcta, mientras corregimos las injusticias y los errores del pasado, ya sea aquellos errores que hemos cometido a nivel personal o a nivel colectivo. Las personas dicen, yo soy ser humano y tengo derecho a equivocarme, y es cierto, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero de nuevo, los hay errores personales y los hay errores colectivos. Cuando nosotros vemos o damos un vistazo a nuestro país, a El Salvador,
En realidad, en todos los años de vida de nosotros, no importa que usted tenga 1 año de vida o que acabe de nacer o que tenga 100 años de vida en El Salvador, usted sabe que no hemos tenido paz, que no hemos vivido con tranquilidad en nuestro país a lo largo de todas nuestras vidas, y parte de la razón es porque de forma colectiva nos hemos equivocado. Ciertamente existe mucha corrupción en el Estado, en el gobierno, aún en la actualidad y por supuesto en el pasado. Pero no solamente los políticos son culpables de corrupción o de mentira o de engaño o de haberse equivocado. No solamente aquellos que han enterrado la esperanza del pueblo son culpables. No solamente aquellos que han defraudado las esperanzas de la gente son culpables. El pueblo mismo, la gente mismo, los ciudadanos mismos también somos culpables porque hemos fallado en entender, hemos fallado en corregir. Y continuamos hasta el día de hoy amarrados, encadenados a muchas cuestiones que nos continúan haciendo daño. Entonces de ahí la importancia y la guía del Evangelio del Señor Jesucristo. Pues el Evangelio de Cristo Jesús nos muestra el camino no solamente a la salvación eterna, a la vida eterna, sino que además el Evangelio del Señor nos muestra el camino a una vida llena de paz, a una vida llena de solaz, de seguridad, de confianza, a una vida independiente de los altos, de los bajos de la vida, a una vida que muy a pesar se enfrente a las tribulaciones y a las tentaciones de este mundo, va a tener la capacidad para sobreponerse a ellas. Entonces resulta que la misión del Señor Jesucristo es realmente capturada en una única visión que tiene en realidad 2 dimensiones. La primera es su esperanza de que nuestra humanidad sea restaurada, y por supuesto en el pensamiento del Señor Jesucristo, para que nuestra humanidad sea restaurada, Él prevé que nosotros aprendamos a vivir en bienestar, porque incluye en eso a los espiritualmente pobres. La pobreza no solamente tiene que ver con lo del espíritu, la pobreza también tiene que ver con lo material y con lo físico, tiene que ver con el conocimiento. Entonces, dentro de la visión del Señor están incluidos los espiritualmente pobres y los socialmente pobres. Entonces, en medio de ellos, el Señor Jesús desea una rectitud y una justicia que marquen los acontecimientos de todos los días y de todas las noches de todas las personas. Es por eso que el Señor Jesús, a través de su palabra, nos inyecta una nueva vida, nos inyecta una nueva esperanza, nos trasplanta y nos inyecta una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de ver las cosas. De ahí que Él habla del hombre nuevo. Él habla de la mujer nueva, del hombre nuevo y de la mujer nueva que viven ya no de acuerdo a los vicios del pasado, ya no de acuerdo a los vicios de la corrupción, ya no de acuerdo a los vicios del engaño y de la mentira y del abuso del poder y de la traición y de la deslealtad, sino que Él nos habla y Él anhela que nosotros ahora nos convirtamos en el hombre y en la mujer nueva que van a aprender a vivir de acuerdo a los dones del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que los dones del Espíritu de Dios nos dan? Bueno, primero nos llenan de mucho amor. Primero nos llenan de amor, pero también nos llenan de fe y nos llenan de esperanza. Por supuesto que cuando existe el amor de Dios en nuestros corazones, las cosas materiales y las cosas seculares pasan a tener un segundo lugar. De ahí que la palabra de Dios dice: bienaventurado el que busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Es decir, si lo que usted desea es dinero, si lo que usted desea es una casa grande, un carro nuevo,
La manera de conseguirlo no es metiéndose al narcotráfico, no es metiéndose a las pandillas, no es robándole a nadie más, no es volviéndose diputado, no es poniéndose de candidato a alcalde, no es buscando la presidencia de El Salvador para que usted adquiera dinero fácil y termine prostituyendo su vida, postrándose al mejor postor o arrodillándose al Dios dinero. El Señor Jesucristo está diciendo que todos los deseos de nuestros corazones pueden ser consumados, pueden ser adquiridos, pueden ser producidos por Dios mismo, siempre y cuando nosotros nos encarguemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, si el reino de Dios y su justicia es nuestra prioridad, Dios no miente. Así dice el apóstol Pablo a Tito, Dios no miente en el capítulo 2. Y como Dios no miente, Él dice, si tú buscas el reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás va a ser añadido. Una de las razones por las cuales nuestro país se encuentra tan lleno de terror, porque eso es lo que tenemos, terror, es porque el pueblo salvadoreño, yo no quiero decir que se ha olvidado, porque olvidarse de Dios implica o significaría que el pueblo de El Salvador antes conoció a Dios y en el camino se olvidó de Dios. Eso implicaría que el pueblo de El Salvador antes tuvo una relación con Dios y en el camino le dio la espalda y terminó esa relación con Dios. Entonces, yo en lo personal creo y pienso que el pueblo de El Salvador no ha tenido nunca una relación verdadera con el Señor. Y una de las razones es porque el pueblo de El Salvador no ha conocido a Dios en su grandeza, en su sobreabundante gracia, sobreabundante excelencia, conocimiento, amor, verdad, justicia. Entonces, para que nosotros adquiramos ese resto de cosas, tenemos entonces que concentrarnos en construir una relación real con el Señor Dios. Note, no estoy hablando de religión. No les estoy invitando tampoco a ningún tipo de iglesia organizada como las que nosotros conocemos el día de hoy. Les estoy invitando a que adquiramos conocimiento puro, real, verdadero. A que entendamos las cosas por lo que son, a que paremos de culpar a Dios por cosas que Él no tiene nada que hacer. Existen muchísimas personas en el mundo, en millones quizás, que se consideran ateas o ateos. Y muchos de ellos, al escuchar sus argumentos, usted puede tener razón, porque la religión ha hecho mucho daño al ser humano. Las religiones del mundo han destruido la fe de muchísimas personas. Hay muchísima gente que cuando fue niño o ya de adultos fueron abusados en las iglesias a las que asistían. Fueron abusados sexualmente, fueron violados ellos, sus padres. Hay muchísimas personas que han perdido sus bienes materiales, que han entregado todo su dinero y sus casas y han quedado en la calle por haber creído a una religión falsa, a una palabra falsa. Yo, por supuesto, no voy a pararme aquí a tratar de dar excusas por ese tipo de cosas. Pero sí le voy a decir que el Señor Dios no tiene culpa absolutamente de nada de eso. De ahí la amonestación del Señor Jesús en Mateo 24, verso 3. Mirad que nadie os engañe. Es decir, que la responsabilidad de no ser engañados es nuestra. Y la responsabilidad de transformar nuestra vida también es nuestra. Las herramientas ahí están. La riqueza ahí está. El conocimiento ahí está. Pero no nos va a servir absolutamente de nada si no hacemos el esfuerzo por adquirirlo y si no hacemos el esfuerzo por llevarlo a la práctica. Entonces, a través de su evangelio, el Señor Jesús busca alumbrar los acontecimientos de la vida de cada persona, de cada familia, de cada pueblo. Y busca alumbrar sus días, busca alumbrar sus pasos, busca alumbrar sus noches. Él busca que los pueblos aprendan a vivir de una manera correcta. Y es por esto que Jesús nos da a todos nosotros una nueva razón de vivir, una nueva esperanza para vivir. Vaya usted y pregúntele a
a la gente que tiene mucho dinero. Acaba de publicar Forbes que ahora un español es el hombre más multimillonario del planeta. Alrededor de 80,000 millones de dólares. Bill Gates está en segundo lugar. Unos cuantos millones, cientos de millones atrás de él, ni siquiera 1,000 millones atrás de él, pero leía yo eso y me preguntaba, ¿y para qué quiere tanto dinero esta gente? Y no solamente para qué quieren tanto dinero, ¿entenderán y sabrán ellos qué tanto dinero es eso? No de gusto preguntó el Señor Jesucristo, ¿y de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra de Dios que al pobre lo alimenta la esperanza, pero al rico su riqueza no lo deja dormir. Vea usted en El Salvador, ¿cree usted que los ricos en El Salvador viven felices? ¿Ustedes creen que no se avergüenzan cuando los medios publican que El Salvador solamente tiene 160 ricos? Que solamente tiene 160 familias que son las dueñas del 95% de la riqueza en El Salvador. ¿Cree que no les da vergüenza eso? A lo mejor muchos de ustedes podrían decir que ellos no conocen la vergüenza, pero yo les aseguro que sí conocen la vergüenza. ¿Usted no cree que muchos ricos se preocupan que no les vayan a encontrar sus sinvergüenzadas? Y hoy, con todo lo que está pasando en El Salvador, muchos de ellos saben de que van a salir finalmente a la luz muchos de sus trapos chucos. ¿Usted cree que mucha de esa gente de arena que ha sido avergonzada públicamente puede verle a los ojos? ¿Cómo cree que se sienten? Vea usted el expresidente Paco Flores. ¿Ustedes no creen que es tremenda la vergüenza pública a la que ha sido expuesto? La vida política de estas personas está terminada, está acabada. Así es que no crea usted que aquellos que tienen dinero viven felices, viven en paz, lo tienen todo. Eso es falso. Se han dejado engañar y han escogido el camino ancho, que el final es un camino de muerte. Ustedes recordarán que hace un buen tiempo atrás compartimos sobre el tema los códigos de Jesús. Y recordarán ustedes que bajo las reglas de los códigos del Señor Jesús, amar es justo porque ser justo es amar. Es decir, que si nosotros vamos a hablar de justicia colectiva, la justicia colectiva solamente es posible cuando primeramente nosotros aprendemos a amarnos entre nosotros mismos. Porque cuando nos amamos, entonces nos respetamos. Cuando nos amamos, buscamos el bienestar colectivo. Cuando nos amamos, no tenemos problemas con la justicia. Entonces, si nosotros pretendemos seguir al Señor Jesús, estamos aceptando de una forma tácita convertirnos en discípulos de la justicia, lo cual es la misión que Jesús mismo tuvo en esta tierra y que nosotros debemos de asumir como propia en el mundo de hoy. Vuelvo y les repito, aceptar ser cristiano, aceptar ser un discípulo del Señor Jesucristo, implica aceptar seguir el camino de la justicia. Y aceptar seguir el camino de la justicia implica estar dispuesto a amar, estar dispuesto a respetar. Hay una contradicción cuando diputados o diputadas en la Asamblea Legislativa hablan de la Biblia, pero son corruptos, pero pretenden tapar la corrupción de sus colegas, pero no están dispuestos con que se le ponga un alto a tanta impunidad en el país. Es decir, no se puede ser cristiano y vivir en pecado. No se puede ser cristiano y odiar. No se puede ser cristiano y participar de la injusticia. No se puede ser cristiano y ser corrupto. Porque ser cristiano implica ser igual a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Bueno, Él es la justicia encarnada. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros manifestar la justicia de Dios al mundo? Una de las primeras cosas que debemos de entender es que el Señor Jesús, en su justicia, Él incluye de entrada al excluido. No puede haber justicia si nosotros no estamos dispuestos a incluir a los excluidos.
No puede haber justicia si no estamos dispuestos a incluir a los excluidos. No puede haber justicia si nosotros solamente estamos dispuestos a sentarnos a la mesa con los que tienen dinero y a ver con el trasero a los que no tienen nada. Dicho de otra manera, no podemos encaminarnos por el camino de la justicia si es que primero no estamos dispuestos a tomar en cuenta a los excluidos, a los explotados. De ahí la denuncia del Evangelio en contra de todo aquello que es injusto. Porque la justicia no solamente habla de incluir dentro de ella al excluido, sino además de hacer denuncias públicas de todos aquellos que han excluido al menesteroso, al pobre, al débil. Por ejemplo, en El Salvador el sistema de partidos políticos es injusto. Vea usted, tanto en Arena como el FMLN se habla de que hay una democracia interna. Hablar de democracia es hablar de justicia. Porque hablar de democracia es hablar del gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. Entonces, si eso lo llevamos al tema de los partidos políticos, Arena, FMLN en El Salvador, eso implicaría que quien toma las decisiones en esos partidos políticos son el pueblo de Arena y el pueblo del FMLN, que serían las bases de esos partidos. Sin embargo, ¿cómo pueden las bases o los pueblos de Arena o el FMLN practicar la democracia cuando a la dirección de los diferentes partidos políticos llevan una planilla única? Es decir, en Arena solo hay un candidato a presidente y en el FMLN solo hay un candidato a secretario general. Y se hace la pantomima que las bases y que los alcaldes y que los demás están pidiendo que ellos sean los únicos candidatos a dirigir estos institutos políticos. Entonces, en eso hay injusticia porque se excluye al pueblo que debería de decidir. Entonces, el Señor Jesús, la justicia en el Evangelio es incluyente porque incluye al excluido. Dicho de otra manera, nosotros no podemos encaminarnos por el camino de la justicia si es que primero no estamos dispuestos a tomar en cuenta a los excluidos. Ni Arena ni el FMLN pueden hablar de justicia mientras no estén dispuestos a incluir a los excluidos, a incluir a los que siempre han tenido que pagar por los platos rotos. De ahí la denuncia del Evangelio en contra de todo aquello que es injusto. Porque la justicia no solamente habla de incluir dentro de ella al excluido, sino que también habla de hacer denuncias públicas de todos aquellos que han excluido a los excluidos, valga la redundancia. Entonces estas dos cosas van de forma obligatoria en el Evangelio del Señor Jesucristo, van de la mano. No existe la una sin la otra. Es decir, que si no hay inclusión, no hay justicia. Es mentira. Si no hay inclusión en la participación, no hay justicia. Y lo que hay es el antónimo de justicia, que es injusticia. La justicia y la injusticia no son sinónimos, son antónimos. Entonces, si no hay inclusión, hay exclusión. Si no hay justicia, hay injusticia. En los partidos políticos en El Salvador hay exclusión. Y como tal, hay entonces injusticia. Esto tenemos que entenderlo porque tenemos que entenderlo por lo que es. Está en blanco y negro. No hay dónde perderse. O hay justicia que va agarrada de la mano con la inclusión, o entonces es injusticia que va agarrada de la mano con la exclusión. Entonces, en la dirección de Arena, ¿ve usted inclusión? No. Entonces, ¿para qué se rasca la cabeza? ¿Y por qué se pierde? Si usted pertenece o cree en la ideología de Arena, que es una ideología de derecha y de ultraderecha, entonces usted
tiene que entender que en ese partido político, en ese instituto político, no hay justicia. ¿Y cómo sabemos que no hay justicia? Simple, porque no hay inclusión, hay exclusión. Pero lo mismo pasa en el otro lado de la moneda, en el FMLN. ¿Quién toma las decisiones en el FMLN? ¿La población? ¿La militancia? No. La militancia solo obedece. Levanten la mano, le dicen, y ahí están levantando la mano. Es muy penoso para mí en estas últimas semanas, y les digo que a veces uno siente pena ajena, pero ha sido muy penoso escuchar a alcaldes de diferentes zonas del país. Porque siento pena ajena, voy a evitar mencionar nombres. Estoy seguro que ustedes saben de qué estamos hablando, pero ha sido muy penoso para mí ver a alcaldes del FMLN actualmente en sus administraciones públicas salir diciendo que apoyan a la única planilla del FMLN para la dirección del partido. Yo no sé quién puede ser tan ingenuo de creer eso, pero eso es lo que la injusticia provoca exclusión. Es decir, o te sometes o te sometes, o haces, si no, ahí está la puerta. Y si te comenzás a poner bravito, si te comenzás a decir esto o a hablar tontería, te vamos a hacer pedazo. Te vamos a acusar que eres de la CIA, te vamos a acusar que estás pagado por Estados Unidos, te vamos a acusar de quién sabe tantas cosas que ni siquiera te imaginas. Entonces, de nuevo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, la justicia y la inclusión son sinónimos, van agarrados de la mano. No podemos incluir al excluido sin atacar las raíces de su exclusión, que ese es otro tema, porque yo no puedo estar aquí hablándoles de injusticia si es que no estoy dispuesto a atacar las raíces de esa injusticia. Y las raíces de esa injusticia tienen que ver con la exclusión. Vea cuánto pobre tenemos en El Salvador. Vea cuánto joven universitario ya profesional, graduado de las diferentes universidades del país, que no encuentran trabajo. Vea en los Estados Unidos cuánta gente con títulos universitarios hay lavando platos y limpiando baños y cortando grama en los Estados Unidos. Entonces, no podemos hablar de injusticia sin denunciar las raíces de esa injusticia. Es decir, no podemos hablar de justicia sin denunciar la injusticia que provoca lo contrario a la justicia. Porque la idea es que terminemos con la injusticia, pero para eso tenemos que atacar de raíz todo aquello que provoca la injusticia. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo de una forma clara mostró compasión hacia los excluidos socialmente. En Mateo capítulo 8, versos 1 en adelante, Él mostró compasión con aquellos que padecían lepra. Los leprosos eran excluidos, de hecho, ni siquiera les era permitido vivir en la ciudad, eran excluidos a vivir fuera de la ciudad, en cuevas fuera de la ciudad, para que nadie más se contaminara, eran considerados abominables a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo mostró compasión con los excluidos socialmente. Si usted tiene una palabra, anote Mateo 8:1 al 3, Lucas 17:11, Marcos capítulo 1, versos 40 al 44. También el Señor Jesucristo, como Él es un Dios y Señor de justicia, Él criticó y protestó muy duramente en contra de las desigualdades de género. Es decir, Él no toleró en ningún momento que a la mujer se le despreciara, que a la mujer se le vilipendiara. Usted ve el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio. Él la dignificó. El que esté libre de pecado, les dijo, tire la primera piedra. Ellos querían matarla y asesinarla, al igual que hoy en nuestra sociedad y sociedades.
Pero el Señor dignificó a la mujer. La desigualdad de género la atacó y la reprendió. En una ocasión, cansado del camino, se quedó en el pozo de Jacob y allí había una mujer y era indecente, entre comillas, que un hombre hablara con una mujer en público. Y mucho menos que un judío hablara con una mujer samaritana. El Señor la dignificó. Mujer, dame de beber, le dijo. Y la mujer, no entendiendo que lo que el Señor Jesús quería era dignificarla, es decir, elevarla al lugar que le corresponde, porque las sociedades le quitaron hace siglos atrás, milenios atrás, el lugar que le corresponde a la mujer. Y aparece el Señor Jesús y dice: mujer, yo te voy a elevar al lugar que te corresponde. Y le dice: mujer, dame de beber. Y ella, no queriendo ser elevada, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Vea usted cómo muchas veces nosotros, siendo necesitados, nos oponemos a que nos ayuden a elevarnos al lugar que nos corresponde, porque nos hemos acomodado a vivir en ese lugar al cual nos han sometido. Muchas veces las cadenas de nuestra esclavitud son rotas y somos irónicamente nosotros mismos quien volvemos a esclavizarnos. Somos nosotros mismos quien volvemos a tirarnos la soga al cuello. Somos nosotros mismos quienes nos amarramos esa piedra de molino y nos lanzamos a lo más profundo del mar. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?, le dijo el Señor. ¿Ve usted cuánta gente a lo largo de los años ha insultado a Radio Cadena Mi Gente? Ha insultado al colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Nos han tildado de todo, incluyendo que este trabajo lo hacíamos porque lo único que buscábamos era poder. El pastor Chamagua lo que quiere ser es presidente de El Salvador, decían mucho. El pastor Chamagua lo que quiere es quedarse con el FMLN. El pastor Chamagua es de las sillas. Cantidades de tonterías que los años han demostrado eran falsas. Y son falsas. El Señor Jesús no estaba buscando agua. Él no estaba necesitando absolutamente nada de aquella mujer. Lo único que él quería era un espacio para elevarla al lugar que le corresponde. Lo que siempre ha buscado Radio Cadena Mi Gente es un espacio en el corazón de nuestra gente, en la mente de nuestra gente, en el espíritu, en el alma, en los tuétanos del alma de nuestro pueblo. ¿Para qué? Para elevar a nuestro pueblo al lugar que le corresponde. Nunca Radio Cadena Mi Gente ha buscado nada más que elevar a nuestro pueblo al lugar que le corresponde. Entonces el Señor Jesús le respondió a la mujer y le dijo: todo aquel que bebiere del agua que tú le darás volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer se quedó con la boca abierta y le dijo: ni siquiera tienes un cumbo con que sacarla, ni siquiera tienes un balde con que sacarla, ¿y cómo me vas a dar a mí de beber? Y el Señor le dijo: ve y trae a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por supuesto que la desarmó. La desarmó completamente y la dejó tan desnuda como ningún otro hombre jamás la había dejado. Entonces, ¿cuál es la intención del Señor Jesucristo? Protestar frente a la desigualdad de género, denunciar la desigualdad de género. No hay diferencia, no hay diferencia. Escribiendo a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo dijo ahí en el capítulo 6, él escribió y dijo: ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay griego, ya no hay judío, porque todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es mentira, esa mentira que nos hemos creído a través de milenias, a través de generación tras generación, de que el varón es superior a la mujer. Eso es falso. Yo de niño me creí que la mujer era el sexo débil, y siendo de adulto me doy cuenta que los débiles somos los varones. Ojalá y los hombres no me vayan a agarrar a pedradas porque un hombre está diciendo estas cosas. Pero realmente si hay alguien verdaderamente fuerte es la mujer.
Y no solamente lo demuestra la mujer a la hora de dar a luz. La capacidad que la mujer tiene es increíble. Desafortunadamente, la mujer misma se ha tragado la mentira que la desigualdad, que es injusticia, es correcta. Y ha permitido que se le trate como tal. Entonces, en el Evangelio, el Señor Jesús abraza al excluido. A Él no le ofenden los excluidos. De hecho, Él dijo, yo vine a buscar todo aquello que se había perdido. Es decir, los pobres, los menesterosos, las viudas, los huérfanos. Todos ellos son los excluidos. Y el Señor Jesús vino a este mundo a buscarlos. Y a través de estas palabras el Señor los está buscando el día de hoy. ¿Cuál es la razón por la cual El Salvador está como está? Es porque demasiada gente continúa perdida en nuestro país. Demasiados huérfanos continúan solitarios. Demasiadas viudas continúan gimiendo el dolor de su pérdida. Demasiadas familias destruidas. Demasiada gente sin rumbo en la vida. De ahí el desempleo, de ahí la inmigración ilegal, de ahí todas las injusticias que tenemos que soportar día con día. Y 2000 años atrás el Señor vino, Dios se manifestó en carne para venir y buscar precisamente todo aquello que se había perdido. Pero todo aquello que se había perdido continúa sin ser encontrado, pero Él continúa queriendo encontrarlo. Entonces, contrastemos esto con la realidad salvadoreña actual, con la realidad de este mundo en el cual nosotros vivimos, y comprendamos del por qué estamos como estamos. Si nosotros logramos entender esto, entonces tendremos las herramientas para corregir el rumbo diabólico que hasta hoy ha llevado El Salvador. Es injusto, para darles a ustedes algunos ejemplos, que tal y como ha sido publicado en diferentes medios de comunicación, la, entre comillas, fortuna de un exministro de Economía aumentó en más de $3 millones en tan solamente 5 años. Exministro de Economía, su fortuna aumentó en más de $3 millones. Mucho hemos estado oyendo en los últimos días sobre cómo la fortuna, entre comillas, de muchos diputados ha aumentado, y eso todavía no ha salido todo a la luz. Ya salió a la luz el nombre del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el nombre del ex diputado o del diputado Cardosa, el nombre de otros diputados de Gana, del PCN. Todavía falta más. Ha salido a la luz ya los nombres de algunos expresidentes, ya vamos a hablar de eso. Pero no solamente diputados y expresidentes están en estos problemas y en estos líos. El patrimonio de una exministra de Relaciones Exteriores, es decir, de una ex canciller y de un ex secretario técnico para la presidencia, creció el patrimonio de ellos en $500,000 y en casi $2 millones en el mismo periodo de tiempo. En la declaración que Miguel Lacayo Argüello presentó el 1 de junio de 1999, como recién nombrado ministro de Economía, dijo que su patrimonio ascendía a $1,667,326.90. El documento que entregó lo llenó con tanta pulcritud y detalle que José Eduardo Cázares Chávez, entonces jefe de la sección de probidad, lo felicitó. Durante todo el desempeño de mis funciones en este puesto, nunca había recibido una declaración hecha con tanto esmero en cumplir con las formalidades de la legislación, lo cual me ilusiona que sea indicativo de una preocupación nada común por la vigencia de la probidad pública. 5 años más tarde, el patrimonio de Lacayo había aumentado a $5,433,724. Y noten, ni siquiera era el presidente de la República. Ni siquiera era el presidente de la República. Era un ministro de Economías. Pero Cáceres ya no lo felicitó, sino que inició una batalla legal por entender el crecimiento de $3,766,398. ¿Ve usted lo injusto que esto es? Y la injusticia
no tiene una vez más solamente que ver con incluir al excluido, sino que la justicia también tiene que ver con denunciar al injusto. Entonces, Cáceres pidió información sobre los movimientos bancarios de él y otros funcionarios salientes como Juan José Dabud, María Eugenia Brizuela de Ávila, Enrique Molins Rubio, Carlos Quintanilla Smith y Guillermo Alfredo Solván. Entre las facultades y obligaciones de la sección estaba el pedir informes a los bancos. Por ejemplo, cuando el Estado investigó por sospechas de enriquecimiento ilícito a Carlos Augusto Perla, expresidente de ANDA, también solicitó y los privados accedieron a colaborar. Sin embargo, la historia fue distinta. Los bancos mandaron una, entre comillas, consulta a Agustín García Calderón, entonces presidente del órgano judicial, en la que le preguntaban si de verdad estaban obligados a responder la petición. Cáceres tenía duda. La declaración de lacayo aumentó en todos los rubros. En la de toma de posesión, aseguró tener bienes muebles, incluidos los familiares, por $450,035.46. Pero en la de cese de funciones crecieron a $3,710,338.36. Los activos personales y familiares pasaron de $2,116,882.53 a $5,433,725.03. Mientras sus cuentas se engrosaban, sus deudas desaparecían. En 1999, sus cuentas por pagar ascendían a $449,553.53, pero en el 2004 estaban a cero. Según los formularios de las declaraciones que la Oficina de Información del órgano judicial entregó a una petición de respuesta, es importante que comprendamos que estos exfuncionarios no son los únicos que están siendo investigados. El expresidente Flores, el expresidente Saca y ahora también el expresidente Funes están de igual manera bajo la lupa de probidad. Hace unos días atrás, Diario 1, un periódico digital, publicó que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sigue las huellas a 13 funcionarios de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, dentro de los cuales se encuentra, por supuesto, Flores, Saca y Funes, en cuyas declaraciones patrimoniales podría haber sospechas de enriquecimiento injustificado. Eso lo dio a conocer Carlos Pineda, el jefe de la entidad. En la celebración de una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información, Pineda dijo que en las próximas semanas presentará al Pleno de la Corte un informe de 4 de los investigados. Se negó a detallar los nombres y si entre ellos está Cifrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa. En algunos de los casos que estamos por terminar no hallamos irregularidades que puedan contemplarse como indicios, expresó. Agregó además que espera que en los próximos días bancos e instituciones gubernamentales manden información para seguir estudiando los casos. Pineda llegó al instituto a la audiencia por la postergación de la entrega de las auditorías de declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, después que la semana pasada aseguró que había empezado a hacerlas, es decir, que las tiene en etapa preliminar. Tiene hasta el 21 de diciembre como plazo para terminarlas y entregar los resultados al ciudadano Roberto Burgos Viale. El jefe de probidad dijo durante la audiencia que no es que se haya negado a entregar la información a Burgos Viale, que la pidió sobre los exmandatarios, sino que actualmente está en la etapa preliminar, que es cuando los auditores y analistas comparan las declaraciones con los anexos para determinar si existen congruencias o incongruencias que puedan llevar a enriquecimiento ilícito. Posteriormente piden ayuda a los bancos, Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registros y otras instituciones que puedan saber de movimientos de propiedades y financieros de los investigados. Si al comparar la información de otras instituciones con la declaración patrimonial se detectan indicios de enriquecimiento
ilícito, entonces Probidad elabora un informe y lo manda al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que podrá ordenar juicio contra el funcionario, así como ha ocurrido con Reinaldo Cardosa, diputado del PCN, cuyo caso está en la Cámara Segunda de lo Civil. Ustedes saben que esto ha sido un grave problema y continúa siendo un gravísimo problema en El Salvador. Vean las quejas del actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cuál es la queja que tiene este gobierno? Que no tiene dinero para invertirlo en seguridad pública. No tiene dinero para equipar de una forma correcta a la Policía Nacional Civil. No tiene dinero para la Fuerza Armada. No tiene dinero para invertir en seguridad pública. Pero vea usted cuánto dinero se han llevado diferentes funcionarios en diferentes instituciones del Estado a lo largo de todos los años. Vea usted cuánto dinero se continúan robando las multinacionales y las empresas nacionales ricas en El Salvador. Cuánto dinero en impuestos, cuánta evasión, cuánta elusión. Y todavía reclaman y todavía hablan de ser ellos los que van a demandar al Estado salvadoreño. Vea el despilfarro de tantas decenas y cientos de millones de dólares que han sido desperdiciados en el Chaparral. ¿Cuánta información tenemos ahora que el gobierno de Funes le pagó, si mal no recuerdo, 108 millones a Astalde, y ahora mismo se está investigando quién dio la orden de pagar ese dinero? Corrupción, pudrición por todos lados. ¿Cómo puede el país estar bien? ¿Cómo puede haber seguridad? ¿Cómo puede haber empleo? Cuando el dinero que debería ser invertido en seguridad, invertido en generar empleo en el país, invertido en educar a nuestros hijos, invertido en proveer servicios sanos y dignos de salud a la población, son robados y despilfarrados. Y los impuestos no son recibidos por el Estado salvadoreño, y cuando son recibidos los mismos funcionarios se los roban. ¿Hasta cuándo se va a terminar con toda esa impunidad? Este sistema de partidos políticos que lleva a la bancarrota a El Salvador, los mismos partidos políticos. La Sala de lo Constitucional ha fallado, que deben de dar a conocer quiénes son sus financistas y por qué los mismos partidos políticos se rehúsan a decir quiénes son los financistas. Nosotros no tenemos prueba, pero ¿qué nos lleva eso a pensar? Que se rehúsan a decir quiénes son los financistas porque los financiadores de estos partidos políticos son los cárteles de droga. Es decir, es el narcotráfico. Vea lo que está pasando allá en Honduras. Eso es no solamente en Honduras, es a nivel centroamericano. Hay cárteles de droga en toda Centroamérica, incluyendo El Salvador. En el 2013, si mal no recuerdo, se estimó que por El Salvador pasaron arriba de 550 toneladas de cocaína en el país. ¿Será por eso que los partidos políticos no dan a conocer quiénes son sus financistas? ¿De dónde cree que un partido político como Arena o como el FMLN va a sacar 20 millones de dólares mínimo para una campaña presidencial? ¿De dónde cree que sale usted tanto pisto para regalar camisas y pollo campero y libras de frijoles y láminas y escobas y todo lo que le dan a la gente? ¿De dónde cree usted que sale todo ese dinero? Una campaña política es carísima. La más cara, por supuesto, es la presidencial. ¿Pero por qué? Porque como es dinero fácil, pues hay que lavar el dinero. Y porque después, una vez que se llega al poder, toda esa inversión la recuperan. La recuperan aquellos que invierten en eso. Entonces, yo por supuesto no estoy acusando a nadie. Estoy simplemente haciendo elucubraciones basadas en la realidad. Pero regresando al tema del señor Lacayo. En el año que cesó como funcionario, su salario anual era de $41,143 como ministro de Economía. Eso era el salario del ex ministro Lacayo, más las rentas personales y familiares por $246,950. 5 años antes, el segundo rubro era de $166,400, mientras el primero aumentó en 14 centavos.
Pese a eso, el jefe de probidad no pudo investigar por qué el Pleno de la Corte Suprema decidió, con 10 de 15 votos, quitarle esa facultad. Tiempo después renunció al cargo. Ya no tengo nada que hacer aquí, explicó. Lacayo también es empresario. En el registro de comercio está inscrito como miembro de 2 sociedades: Representaciones e Inversiones Consolidadas y Ahorro y Crédito Multivalores. La primera fue fundada el 21 de julio del 93 y en ella participan Mercedes Argüello de Lacayo, Ronald Antonio Lacayo Argüello, entre otros. El 11 de noviembre del 2011, la Fiscalía General lo acusó de haber instigado a Solvang a que vendiera a Enel las acciones que la CEL tenía en la GEO. El expresidente Mauricio Funes calificó el contrato entre ambas empresas como una privatización encubierta de la geotérmica salvadoreña, lo que está prohibido en la Constitución, ya que ese tipo de energía se produce con productos del subsuelo. En el caso también se vieron implicados Jorge José Simán Sablat, Tomás Roy Ho Baker, Pedro José Escalón Pacas, José Antonio Rodríguez Rivas, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Óscar Armando Valdés Iraeta, José Ricardo Palomo de Neque y otros. El 26 de marzo del año pasado, la Cámara Primera de lo Penal ordenó el embargo de los bienes de los exfuncionarios acusados en el conocido como caso CEL Enel. También mandó lo mismo para las propiedades de las sociedades Enel Green Power y Enel Green Power El Salvador. Este año fueron sobreseídos gracias al acuerdo que la Fiscalía logró con la multinacional y también les devolvieron sus bienes. Eso es injusticia. Y aquí caemos en otro lío, el lío del fiscal. El fiscal, que El Faro acaba de publicar también un artículo en el cual indica que tanto Arena como el FMLN están tratando con paños tibios al señor fiscal. El artículo de El Faro es titulado FMLN y Arena tratan con guante de seda al fiscal Luis Martínez. Aunque el fiscal general lleva ya casi 3 años en el cargo, ningún legislador le cuestionó el martes sobre sus vuelos en aeronaves cuya propiedad está vinculada a un empresario denunciado ante la Fiscalía, ni por el uso prohibido por la Constitución de conversaciones personales grabadas en intervenciones telefónicas. Lejos de eso, y renuentes a criticarlo, tanto areneros como FMLNistas parecen dispuestos a respaldar a Luis Martínez para un segundo mandato. Penoso y vergonzoso estas cosas. Entonces el exministro Lacayo, de acuerdo a este artículo, el 20 de mayo de 1999 donó a Vivian del Carmen Argüello de Lacayo un terreno de 4.666 metros cuadrados ubicado en Jiquilisco, Usulután, valorado en 320,000 colones, es decir, en $36,571.42. Entonces, este pasado miércoles, Carlos Pineda, el actual jefe de Providad, explicó en una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública que la certificación de cumplimiento demuestra que un funcionario llenó los requisitos de ley a la hora de entregar su declaración patrimonial, pero eso no significa que no haya cometido un ilícito que pueda resultar de la etapa de comprobación. Entonces, hablemos un ratito sobre el círculo de corrupción alrededor del expresidente Francisco Flores. Y de nuevo, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque esto es injusto. Estos han sido todos los hombres y mujeres en el poder que han condenado a nuestro país a esta miseria y de los cuales millones de salvadoreños somos víctimas. Somos víctimas de toda esa corrupción y pudrición que ha existido y que en buena medida continúa existiendo en el Estado. Entonces, respecto al círculo de Francisco Flores, Juan José David Abdalá fue ministro de Hacienda y secretario técnico de la presidencia de Francisco Flores. Se le considera a sí mismo uno de los cerebros de la dolarización. Cuando tomó posesión de su patrimonio, era de $415,784.89. Y cuando cesó funciones había aumentado a $2,359,103.20. Es decir, aumentó en $1,000,000
$943,318.31. Sus bienes inmuebles pasaron de 0 a $630,642.75. Las inversiones personales y familiares crecieron de $190,462 a $1,041,190.05. Las deudas disminuyeron de $460,537 a $10,080. Entonces al final nos damos cuenta que el señor Davoud es socio del ex presidente Flores. Ahora, por otro lado, el patrimonio de María Eugenia Brizuela de Ávila, ex ministra de Relaciones Exteriores, es decir, ex canciller de la República, creció de $2,447,430.70 en 1999 a $3,012,642 en el 2004. En la declaración de toma de posesión dijo tener inversiones por $1,003,809 más $59,755 del grupo familiar. Sus bienes inmuebles ascendían a $1,468,013.47, pero 5 años después, el primer rubro había crecido en $325,250.03. Su salario mensual era de $8,023.80. En 1999 declaró no tener dietas, sobresueldos o aguinaldos, sino otras rentas por $121,279.65. En el 2004 ese rubro aumentó a $8,987.79. En la toma de posesión sus deudas eran de $222,121.81 y en el 2004 debía solamente $116,291.95. El 9 de junio del 2006, de acuerdo a la información que está en el registro de propiedades, compró a Inversiones Bolívar un apartamento, 2 estacionamientos y una bodega por $384,772 en un condominio ubicado en Avenida La Capilla, San Benito. 2 años más tarde, compró junto a su esposo Ricardo Antonio Ávila Araujo por $17,000 un terreno de 41,263 metros cuadrados ubicado en Huachipilín, Chalchuapa, Santa Ana. En esa propiedad se produce café. En el registro de comercio, el nombre de la exministra de Exteriores aparece como directora suplente del Banco Salvadoreño, que en el 2005 vendió sus acciones a HSBC. En la declaración del 99, Providad escribió una observación: casada, no declara ingresos y gastos de su cónyuge. ¿Ve usted, escucha usted todas las incongruencias en este caso? Una vez más, este es el meollo del problema que como país tenemos. Esta es la razón por la cual El Salvador está hundido en tanta violencia, en tanta miseria. Esta es la razón por la cual los ciudadanos salvadoreños no tienen ni para tener una bicicleta, por la cual son obligados a meterse en esos buses chatarras del transporte público que no son más que una especie de campos de guerra y campos de concentración de los pobres y de la miseria y de la violencia. Esta es la razón por la que existen tantas maras y pandillas en El Salvador. Esta es la razón por la que hay tantos asesinatos y tanta maldad, y por la cual el mismo espíritu de Satanás ha logrado apoderarse de nuestra nación. Esta es la razón por la cual hay tanto muerto, tanto sufrimiento, tanta familia destruida. Esta es la razón por la cual tantas familias se atreven a venirse ilegalmente para los Estados Unidos solamente para terminar muertos y violadas en México o en los desiertos de estos países. Esta es la razón por la cual no tenemos paz, por la cual no tenemos futuro. Nos han robado nuestro futuro, nos han robado nuestro presente. Han destruido nuestro bienestar, nos han robado y han destruido nuestra paz. Es por eso que vuelvo y les repito, en el Evangelio, la justicia que se proclama es colectiva, pero para que esa justicia sea colectiva tiene que ser incluyente, al mismo tiempo que denuncia la injusticia, denuncia la incapacidad, denuncia la corrupción, denuncia el robo. Ahora, vea usted
cualquier persona que sea funcionario público o exfuncionario público en El Salvador, usted automáticamente sabe que lo que más tiene es pisto. Pero contraste eso con la realidad del pueblo salvadoreño. Un sitio web llamado cartaeconómica.com ha publicado en estos días y dice en su artículo: la explotación del hombre por el hombre es una cruel realidad en El Salvador. Las duras jornadas de trabajo que la mayoría de hombres y mujeres tienen que soportar a diario no son compensadas con un salario digno que cubra por lo menos las necesidades básicas de la población. Esta situación no es de extrañar, porque en el sistema capitalista y en el modelo neoliberal que impera en el país, los intereses de una minoría se anteponen ante los intereses de las grandes mayorías, que viven entre la pobreza y la miseria. La historia muestra que la política salarial del Estado y las empresas privadas ha estado marcada por otorgar salarios mínimos paupérrimos, mientras que las grandes empresas obtienen altos excedentes que abonan a la concentración y acumulación del capital para la burguesía oligárquica del país y las grandes transnacionales. Según el informe Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, publicado recientemente por la organización Oxfam, el ingreso promedio de un multimillonario en El Salvador, de los cuales se estiman existen 160, es 4,000 veces superior al ingreso promedio que recibe el 20% de la población más pobre del país. Esta contradicción es la base del sistema capitalista, que se fundamenta de la explotación y sobreexplotación de aquellos que son los que en realidad generan la riqueza, o sea, los trabajadores. El término salario proviene de la antigua Roma, donde se pagaba con sal, ya que ésta se usaba para preservar los alimentos. Quien tenía más sal podía guardar más comida. Esta situación continúa siendo igual, ya que las personas con más salario pueden satisfacer las necesidades alimentarias y servicios básicos, mientras que los que tienen bajo salario viven en condiciones de miseria y de pobreza. La política salarial dentro del modelo neoliberal siempre ha sido pagar lo menos posible al trabajador. Aunado a esto, que los salarios, resultado de las políticas neoliberales, se incrementan en menor proporción al aumento de precios, lo cual busca garantizar las altas tasas del gran capital nacional y transnacional, condenando a la población a vivir con salarios de hambre mientras que el costo de vida se incrementa día tras día. Actualmente se escucha como buena noticia que el país tiene una inflación negativa y, por lo tanto, los asalariados tendrán mayores ingresos. Pero ese índice global de inflación no implica necesariamente que el costo de vida de los sectores que viven del salario mínimo ha bajado. Por ejemplo, se sabe que el precio del frijol y el maíz se ha incrementado, lo cual ha elevado el costo de la canasta básica alimentaria. Como se puede ver, la canasta básica alimentaria para el sector urbano durante el 2014 tuvo un costo de $184.72, mientras que para el área rural fue de $131.17. Esto no resulta lógico, ya que todos somos seres humanos y, por tanto, tenemos las mismas necesidades. No debería de haber un valor diferenciado de la canasta básica alimentaria. Se asume que en el campo los costos de la alimentación son menores, pero esto no es compatible con la realidad. Por ello, los agricultores viven en condiciones más graves de pobreza que las existentes en las zonas urbanas. Al analizar los salarios devengados durante el 2014 y relacionarlos con el costo de la canasta básica alimentaria, se puede evidenciar los diversos grados de pobreza que viven los asalariados en el país. Así se tiene que los trabajadores agropecuarios son los que tienen los salarios más bajos, $114, los cuales no pueden cubrir ni el costo de la canasta básica alimenticia. Por otro lado, el sector formal sí logra cubrir la canasta básica alimenticia, pues de todos los sectores es este el que tiene un salario promedio más alto que los salarios mínimos. Cabe señalar que, aunque los trabajadores cubran la canasta básica, su condición de vida es precaria, porque de lo poco que les resta deben de pagar transporte para ir a sus centros de trabajo y otros rubros necesarios como la vivienda, salud, educación, etc. Entonces, para ver de manera más clara la precariedad en que viven los trabajadores salvadoreños,
se relacionan el costo de la canasta ampliada del mercado con el salario. En ese sentido, se tiene que ninguno de los asalariados estaba en la capacidad de cubrir el costo de la canasta alimenticia de mercado, que en el 2014 fue de $747.70. Como es de esperar, los trabajadores agropecuarios son los que estuvieron y aún siguen alejados de poder cubrir dicha canasta, lo cual indica que no tienen posibilidades de acceder a los servicios y otros bienes básicos fuera de los alimentos. Para ello se necesitaría que la familia de un agricultor trabajara 6.6 personas. En cuanto a la maquila, comercio y la industria, el salario escasamente les cubrió las necesidades de alimentación y solo les quedó una pequeña proporción de su salario para cancelar sus facturas de servicios como el agua, la energía eléctrica, teléfono, transporte, salud, educación y vivienda. Según los datos oficiales del 2013 que se presentan, de 1.511.144 personas que estaban registradas en las AFP como activas, de esas 673.294 personas devengaban un salario menor o igual a los $242 al mes. Es decir, el 45% de los asalariados del país, definidos como formales, escasamente lograban cubrir la canasta básica alimentaria y carecían de los servicios básicos y otros bienes esenciales como el vestido, etc. 511.408 trabajadores recibían un salario entre $242 y $484 mensuales, mientras que 153.324 trabajadores tenían un ingreso salarial que ronda entre los $484 y los $726 mensuales. En total, 1.338.026 personas no alcanzaron a cubrir la canasta ampliada de mercado porque su salario se los impidió. Es grave darse cuenta que solamente 173.118 personas del universo de asalariados formales de El Salvador en el 2013 pudieron satisfacer todas sus necesidades. Sin duda, el mercado laboral del país, como ya lo hemos explicado, está sustentado en la sobreexplotación del trabajo, a partir que solo el 11.4% del universo de asalariados en El Salvador tenían salarios iguales o superiores al costo de la canasta básica de mercado. Esto, además, nos permite concluir que la fuerza laboral del país vive entre la miseria y la pobreza. Entonces, vea usted la increíble injusticia en todo esto. Entonces, este análisis se vuelve más alarmante desde el punto de vista de los derechos laborales y sociales de la población, al incorporar que son los hogares de los asalariados y no asalariados pobres los que pagan la mayor carga tributaria del país, es decir, la mayor carga de impuestos. Como un dato básico que confirma esto, sabemos que solamente el impuesto al valor agregado o IVA significa quitarle a esos salarios analizados el 13% de sus ingresos devengados. Es decir, que el poder adquisitivo del trabajo es todavía menor al que refleja el salario. Entonces, al hacer un análisis de eso, quien paga los impuestos, se logró sustentar que los hogares tienen una carga tributaria del 25%. O sea, la situación es más precaria todavía por el carácter regresivo e injusto de la política salarial en El Salvador. Está claro que los trabajadores atraviesan una difícil situación económica y si bien es cierto que en enero del año pasado en curso hubo un aumento salarial del 4%, este no cambia sustancialmente las condiciones de vida de los salvadoreños y así se tiene que los salarios mínimos actuales son en el sector comercio y servicios de $251.70 al mes. En la industria de $246.60. En la maquila textil y en la confección $210.90. En la corta de café $129. En el sector agrícola $118.20. La zafra de caña de azúcar $109.20. La cosecha de algodón $98.70. Hermanos, hermanas, ¿quién puede vivir con estos salarios de hambre? Entonces, como usted y yo podemos darnos cuenta, el incremento es insignificante en un país en donde cada vez más surgen más y mayores necesidades.
Entonces es urgente que se redefina la política salarial y tributaria en El Salvador, así como la generación masiva de empleos para revertir la situación de pobreza y de miseria en la cual se encuentra viviendo el 80% de la población salvadoreña. Es por eso que cuando nosotros regresamos a la Biblia, a los evangelios en particular, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo? Bueno, enfrentó la injusticia, enfrentó y chocó con los poderosos, desafió las conductas y las prácticas injustas. Entonces, aparte de desafiar la injusticia y las prácticas injustas, el Señor Jesús también confrontó la arrogancia espiritual. Por ejemplo, en Lucas 6, verso 1 en adelante, nos dice la Escritura: aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús y les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Vea usted la arrogancia. Está hablando de la arrogancia con la cual los ricos tratan a los pobres. Los poderosos tratan a quienes no tienen poder. En otra ocasión, allí en una sinagoga, en Mateo 12, versos 9 en adelante, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vea usted el enojo de los fariseos en esa ocasión. Se habían enojado porque el Señor Jesús había restaurado la mano seca de un hombre que estaba enfermo. ¿Y cuál es la actitud de los ricos? ¿Cuál es la actitud de la empresa privada? ¿Cuál es la actitud de las transnacionales? ¿Cuál es la actitud de las cúpulas partidarias en El Salvador? ¿Cuál es la actitud de los expresidentes, de los exministros, de los exfuncionarios públicos, de los actuales funcionarios públicos? Lo mismo. La actitud es que ellos desean que el pueblo continúe viviendo con la mano seca. La actitud de ellos es que el pueblo continúe recibiendo sueldos de hambre, de miseria, de maldad, anacrónicos. Y se molestan cuando se les habla de estas cosas. Se ofenden cuando se les hablan de estas cosas. Pero ¿sabe cuál es la peor actitud? La peor actitud es aquella que asumen los pobres cuando se les quiere servir, cuando son los mismos pobres que atacan al mensajero, cuando son los mismos pobres los que no se dejan ayudar. Esa es de las peores actitudes. En una ocasión, un pobre me dijo: mire, hermano William, me dijo, usted no tiene idea de los grandes problemas que tenemos los pobres con los pobres, porque los peores enemigos de los pobres son los mismos pobres. Entonces, el Señor Jesús está proponiéndonos una justicia colectiva, pero para eso Él también propone que nosotros reordenemos el poder político. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, verso 20 en adelante, nos dice sobre el reordenamiento del poder político que hay que hacer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe usted lo que pasa en el poder político actual en El Salvador?
que quienes llegan a la presidencia, a los ministerios, a las gobernaciones, a las alcaldías, etcétera, 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 ahí llegan los familiares a decir: ordena que mi hijo sea contratado, que tu hijo sea contratado, que tu amigo, que tu amante, que tu compinche, que tu familiar, que tu etcétera, etcétera sea contratado. Y las instituciones del Estado están llenas de gente incapaz, de gente que lo que menos sabe es desempeñar su trabajo. Por eso es que las instituciones no avanzan a ningún lugar. Vea el problema allí en la Asamblea Legislativa con la elección de los magistrados. ¿Por qué se tardaron tanto en elegir a los nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia? Porque las cúpulas de los partidos se querían asegurar que los nuevos magistrados iban a estar arrodillados a ellos. Se querían asegurar que iban a aceptar todo lo que ellos les ordenaran, que no iban a pasar ningún fallo ni a pasar ninguna ley sin el consentimiento y sin el permiso de ellos. Vea lo que están haciendo con el fiscal. Eso es una pantomima lo que están haciendo. ¿Y por qué a lo mejor van a terminar poniendo al actual fiscal de la República? Porque nosotros no sabemos la cantidad de suciedad que este fiscal puede tener de aquellos que dirigen los partidos políticos. Y a lo mejor él los ha amenazado y les ha dicho: miren, aquí está este y este y esto, y si ustedes no me eligen, yo estoy haciendo conjeturas basado en la realidad que veo y basada en la realidad que usted mismo ve y que usted mismo entiende. Y no podemos nosotros ser tan ingenuos. Es importante que el pueblo de El Salvador no siga siendo ingenuo, que se ponga las pilas, que entiendan, porque todo eso al final vea las repercusiones groseras y nefastas que ha traído al país. Entonces, aquella mujer se acercó y le dijo: que estos mis dos hijos, le dijo, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué nos está hablando ahí? Mateo 20. Nos está hablando de un reordenamiento político. El Salvador necesita un reordenamiento político. Necesita un reordenamiento espiritual, necesita un reordenamiento empresarial, necesita un reordenamiento familiar, un reordenamiento en la educación, un reordenamiento en la salud, un reordenamiento en el mercado. Y entre más esperemos, más largo va a ser el sufrimiento. Por lo tanto, echemos entonces manos a la obra y comencemos por no seguir siendo tapaderas de tanto corrupto que hasta el día de hoy lo único que ha hecho es destruir y causar tanto dolor a nuestro país. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos compartir estas palabras con ustedes. En breves segundos, en breves momentos, estaremos ya con las líneas abiertas para que ustedes también puedan opinar y aportar a estas ideas, a estas palabras, a estos pensamientos que el Dios de los cielos nos ha permitido compartir con todos ustedes. En el nombre del Señor Jesús, que la paz de Él sea con todos y cada uno de ustedes y su familia, cualquiera que sea el lugar del planeta en que se encuentren, desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.